Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. Comunicado de la Secretaría General de la OEA sobre Nicaragua. Francisco Guerrero reflexionó sobre cómo le fue a la democracia durante la pandemia. Diplomado digital de liderazgo en inclusión social y acceso a derechos. Webinar sobre medios de comunicación y violencia de género. La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos manifiesta su profunda preocupación por la promulgación en Nicaragua de la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz. La iniciativa, aprobada por la Asamblea Legislativa, pretende restringir los derechos políticos con el objetivo de limitar la competencia electoral en un claro atentado a los principios básicos de un Estado democrático de acuerdo a lo establecido en la Carta Democrática Interamericana. En efecto, el intento de concurrir a elecciones impidiendo la participación de quienes legítimamente se ubican en oposición al gobierno es un atentado a derechos fundamentales consagrados en los instrumentos internacionales de derechos humanos. El gobierno de Nicaragua, a través de este tipo de actos, le negaría al pueblo nicaragüense el derecho a elegir libremente a sus representantes, transformando los comicios de 2021 en una imposición en lugar de una elección. La Secretaría General de la OEA recuerda al gobierno su compromiso expresado públicamente de implementar las recomendaciones de la última misión de acompañamiento electoral de la OEA, desplegada para las elecciones municipales de 2017, que incluía medidas que sin duda mejorarían las condiciones democráticas en el país y que difieren radicalmente a las que ahora se pretenden implementar. Por los motivos anteriores, la Secretaría General de la OEA llama al gobierno a derogar la ley en cuestión y reitera su llamado a que inicie un proceso con los diversos actores políticos y sociales del país para emprender las reformas electorales necesarias que garanticen elecciones libres, justas y transparentes. Asimismo, la Secretaría General de la OEA está pronta para asesorar en el proceso de reforma a las normas electorales, tal como fue acordado oportunamente entre el gobierno de Nicaragua y la OEA. El secretario para el fortalecimiento de la democracia de OEA, Francisco Guerrero, reflexionó sobre cómo le fue a la democracia durante la pandemia en su columna de opinión del periódico mexicano Excelsior. Y en esta ocasión hacemos una reflexión sobre cómo le fue a la democracia durante la pandemia. Revisando las últimas cifras, hemos visto que desafortunadamente más de 1.700.000 personas han perdido la vida en todo el mundo. Nos encontramos en un punto de inflexión. Se ha descubierto una nueva cepa del virus en la Gran Bretaña y esto ha ocasionado una gran cantidad de restricciones al viaje, particularmente en Europa. Pero también, por otro lado, la vacuna se establece como la luz al final del túnel y eso nos genera a todos alguna esperanza de que las cosas mejorarán. En este contexto es importante decir que en el continente americano hubo 18 elecciones. De estas 18 elecciones, en 11 la Organización de los Estados Americanos pudo tener una misión de observación electoral, circunstancia que nos llena de orgullo desde la organización. Evidentemente, y esto es importante considerarlo, reflexionarlo con la profundidad que debe de darse, la democracia ha logrado superar a la pandemia. Los ciudadanos siguen votando, los ciudadanos siguen creyendo que es a través del sufragio cómo se debe elegir a sus gobernantes y eso es algo que en medio de esta enorme tragedia, de esta crisis humanitaria que estamos viviendo, es algo que debe rescatarse. Como es la última columna del año, aprovecho para desearle a todas nuestras lectoras y lectores una feliz Navidad, un próspero año nuevo y esperemos que el año 2021 sea muy superior, mucho mejor que este año tan complejo, tan difícil que hemos vivido en 2020, que por fortuna ya se va. El Departamento de Inclusión Social de la OEA realizó el lanzamiento del Diplomado Digital de Liderazgo en Inclusión Social y Acceso a Derechos que busca contribuir a reducir las desigualdades. A continuación mostraremos diferentes personas en grupos de situación de vulneración, trabajando juntas y textos en diferentes colores. ¿Sabías que las Américas sigue siendo la región más desigual del mundo? Muchas personas, por su diversidad corporal y funcional, su origen, etnia, raza, edad, orientación sexual, identidad y expresión de género, son colocadas en espacios sociales de menor valor. No pueden acceder a sus derechos en igualdad de condiciones. Pero podemos transformar esta realidad con políticas públicas inclusivas y con un enfoque de derechos que busquen la igualdad.
Podemos cambiar las estructuras de desigualdad, empoderando a las personas sobre sus derechos. El Diplomado Digital en Liderazgo, Inclusión Social y Acceso a Derechos busca contribuir a reducir las desigualdades. Aplica del 10 de diciembre al 31 de enero. Inicio 9 de marzo, porque un liderazgo dirigido a alcanzar la inclusión social es el camino para efectivizar democracias robustas y un desarrollo sustentable. Participa para lograr más derechos para más gente. Necesitamos conocimiento y acción. La Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA realizó un webinar sobre el papel de los medios de comunicación en la reproducción de la violencia contra las mujeres y las niñas por razones de género. Los medios de comunicación en los últimos tiempos no solamente tienen y se considera casi como un poder, y así lo define la literatura en muchos espacios, sino que además ahora está en el campo de la comunicación con una serie de adelantos tecnológicos. Y esto además hace que la información que produce llegue, digamos, más expansivamente a más personas. Y esto es un tema muy importante porque cada vez más la gente consume lo que los medios de comunicación difunden, lo que los medios de comunicación plantean. Y aquí el punto de inflexión es cómo se imagina y se difunde el tema de las mujeres. Y muchas veces, y esto también está asociado a la publicidad, está abiertamente relacionado con imágenes muy estereotipadas y degradantes de las mujeres. Y lo que sucede con estas imágenes es que van perpetuando una forma de percibir a las mujeres y en general lo femenino. Y entonces, lejos de ayudarnos a colocarnos en ese lugar en el que venimos luchando por nuestros liderazgos, por los ejercicios no discriminatorios en el acceso a derechos y oportunidades, se coloca en un lugar donde no está de acuerdo con estas expectativas ni con nuestros derechos. Hay una serie de elementos que a mí me parece importantes señalar desde lo que ha venido pasando y es sobre todo lo asociado al tema de la violencia contra las mujeres y es colocarnos en un patrón en el cual hay una connotación de amarillismo en lugar de explicación de las causas que hacen a las mujeres víctimas de violencia. Y este amarillismo evidentemente debilita cualquier profundización sobre los temas de fondo que subyacen a la violencia. Y esto también tiene un efecto particular, y es que en este amarillismo se coloca a una mujer víctima en esas circunstancias frente a unas situación donde parece que solo a ella le pasara y donde entonces se coloca este imaginario de que es un hecho aislado, que no tiene relación con la vida de las otras mujeres que estamos alrededor ni con la estructura social y tiene un objetivo más de vender que de hacer una profunda reflexión de lo que le pasó a esta mujer y de cómo le pasó y por qué le pasa para evitar que a otras les pase. Y eso, digo, que es la ruta más estratégica que tiene nuestra perspectiva de género y por eso lo seguimos vendiendo en cada uno de los espacios. Nuestra perspectiva de género tiene que ver con describir las situaciones donde hay impactos diferenciados sobre las mujeres, pero la categoría política de esta perspectiva de género es la posibilidad de transformarlo. Y aquí es donde estamos sentando uno de los ejes más importantes de esta reflexión. El otro tema, y bien lo dice la Convención Belén do Pará, cómo interactúan los estereotipos en las posibilidades de construir una identidad de las mujeres
que no esté limitada para el acceso a los derechos. Y la construcción de los estereotipos en los medios de comunicación está colocada en el uso de una imagen que descalifica o que coloca la responsabilidad de la violencia en las mujeres. Y así vemos en toda una América Latina plagada de notas específicas sobre los casos de violencia en el que culpan a las mujeres de lo que sucedió, de la forma de vestir, de los supuestos valores morales o familiares de las mujeres, hacen entrevistas a los vecinos para decir que la señora llegaba siempre muy tarde o que vestía de tal forma, y estos son no más que una forma muy clara de perpetuar estas concepciones arraigadas y que tienen una base de distorsión y de desvalorización de las mujeres. Otro elemento que nos parece muy, muy importante es que no se coloca los reportajes en la responsabilidad del que perpetra el hecho. Y aquí quisiera mencionar un hecho que hace poco participamos como aquí en Costa Rica en una reflexión donde toda la construcción de un mensaje, de una entrevista, se había hecho sobre la base de los abogados y abogadas que llevaban el caso de la defensa de las personas que estaban acusadas de un femicidio. Y cuando eso sucede, es evidente que como la víctima no está, porque ya partió, porque la mataron, porque se ejerció sobre ella la violencia extrema, el femicidio. Entonces, colocar estas vocerías solo en la vocería de quien está acusado genera una enorme distorsión y hay un contenido ético también sobre el cual quisiera colocar, porque la reflexión no es solamente de compromisos, de obligaciones legales, sino también de compromisos éticos en relación con esto. Y las víctimas de violencia en femicidio, si bien es cierto, no están ellas en lo presente, los cuerpos hablan, y los cuerpos sobre los cuales se perpetró violencia, sobre los cuales hay una serie de señales, también hay que respetarlos. Además, son cuerpos llenos de dignidad, y aquí hay un llamado de atención en los casos de femicidio, particularmente de cómo se han venido registrando. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada.